Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que parece simple, pero que es todo un universo, el texto literario. A primera vista son solo historias, ¿verdad? Pero hay muchísimo más debajo de la superficie. Acompáñenme a develar el misterio que se esconde detrás de las palabras. Y para arrancar, vámonos directo con la pregunta del millón. Pensamos un segundo en esto. Leemos un manual para usar el teléfono, leemos las noticias para saber qué pasa. Tienen un uso claro, práctico. Pero, ¿por qué leemos un cuento? Una novela. No nos van a enseñar a arreglar nada. Entonces, ¿para qué están? Y acá está la primera pista clave. Un texto práctico, como un instructivo, va al grano, quiere comunicar algo y punto. Pero el texto literario, ese juega en otra cancha. Su propósito es otra cosa. Y es justo en ese otra cosa donde se pone interesante el asunto. Bueno, y acá está, digamos, el núcleo de todo este misterio. El verdadero propósito de la literatura no es darnos una herramienta, sino algo muy distinto. Es un propósito estético. Tiene que ver con la belleza, con el arte que se puede crear con el lenguaje. O sea, quédense con esta idea, porque es la clave de todo. En la literatura, claro que importa la historia, el qué nos están contando. Pero lo que la define, lo que la hace especial, es el cómo, la manera en que se usan las palabras, el ritmo, el estilo. Eso es lo que realmente importa. Ok, pongámosle un nombre más formal. Hablamos de propósito estético. ¿Qué es? Es, sencillamente, buscar la belleza usando el lenguaje como herramienta. El objetivo no es dar una orden, para nada. Es provocar algo en quien lee, una emoción, una imagen mental, una sensación. Es crear un efecto. Esta analogía me parece brillante porque es clarísima. El escritor es una especie de artesano, un escultor de palabras. No solo las usa para comunicar, sino que las moldea, las pule y las ordena para crear algo hermoso y potente por sí mismo. ¡Perfecto! Entonces ya tenemos el porqué de la literatura, su búsqueda de la belleza. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacen los escritores? Bueno, para eso, tienen una caja de herramientas esencial, que son los 3 grandes géneros literarios. Estos son, por así decirlo, los 3 grandes equipos de la literatura. Primero, el narrativo, que se dedica a contar historias. Segundo, el poético o lírico, que se enfoca más en expresar sentimientos, en la subjetividad. Y tercero, el dramático, que nació para ser representado en un escenario. A veces se mezclan, claro, pero entenderlos por separado es fundamental. Ahora, ¿cómo distinguimos un género de otro de forma sencilla? Hay una pista fundamental, una pregunta clave. ¿Quién nos está hablando? Identificar esa voz, ese enunciador, nos dice casi todo lo que necesitamos saber para ubicarnos. Miren, esta tabla lo resume a la perfección. En el género narrativo tenemos a un narrador, en el poético a una voz poética, y en el dramático no hay intermediarios, escuchamos directamente a los personajes, así de simple y así de poderoso. ¿Listo? Vamos a desmenuzar el primero, el género narrativo. El rey acá es el narrador. Es quien nos lleva de la mano por una historia con su estructura clásica de principio, nudo y desenlace. Todos los cuentos, las novelas, los mitos, todo eso entra en esta gran familia. Dentro del mundo de los narradores, el primero es el protagonista. Es súper fácil de identificar, es un personaje más de la historia, el principal, y nos cuenta todo en primera persona, desde su yo. Es como si estuviéramos leyendo su diario íntimo. Este ejemplo es clarísimo, ¿no? La persona que habla está contando su propio drama, lo que sintió en ese momento. Es un yo que vive la historia y nos la comparte directamente. Ese es el narrador protagonista. Ok, segundo tipo, el narrador testigo. Este también está dentro de la historia, pero ojo, no es el personaje principal. Es más bien un espectador. Imagínense al amigo que estaba en la fiesta y les cuenta el chisme de lo que pasó entre otras personas. Él lo vio, pero no fue el protagonista. Aquí se ve perfecto. La voz que narra no dice «me robaron», dice «pude ver cómo entraron en la casa de Juan Pérez». Nos está contando la historia de otro desde su punto de vista de observador. Y llegamos al tercer tipo, que es fascinante,
El narrador omnisciente. Este narrador está, por así decirlo, en modo Dios. Está totalmente fuera de la historia. No es un personaje, pero lo sabe absolutamente todo. Sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, lo que les pasó y hasta lo que les va a pasar. Este ejemplo es tremendo, ¿no? Pone la piel de gallina, porque nosotros, como lectores, sabemos algo terrible que el propio personaje ignora por completo. Ningún otro tipo de narrador puede hacer esto. Es una herramienta increíblemente poderosa. Ahora, pasemos rapidito al género poético. Acá la clave no es la trama, es el sentimiento. No hay un narrador contando una historia, sino una voz poética que expresa un estado de ánimo, una emoción, una idea. El lenguaje se vuelve protagonista, se llena de metáforas, de imágenes, de sonidos. Pensemos en poemas, obvio, pero también en las letras de muchas canciones. Y por último, el género dramático, el teatro. Ojo acá, porque la gran diferencia es que desaparece cualquier intermediario, no hay nadie que nos cuente la historia. La historia ocurre frente a nosotros a través de lo que los personajes dicen y hacen. Lo único que nos deja el autor son esas notitas al margen, las acotaciones, para darnos pistas del escenario o de un gesto. Perfecto. Ya vimos el por qué, el propósito estético y el cómo, los géneros. Pero ahora volvemos a la pregunta importante. ¿Y esto a nosotros qué? ¿Por qué nos debería importar entender todo esto? Bueno, porque nos revela la verdadera magia de la literatura. Porque todo este trabajo del escritor está diseñado para provocar lo que se llama un efecto de lectura. Se busca que sintamos empatía, rabia, alegría, asco. Se busca que nos metamos de cabeza en ese mundo de ficción y que lo vivamos a través de nuestras propias emociones. Y ahí es donde la literatura se vuelve tan poderosa. Porque cada obra es un diálogo con su época. Nos permite viajar a otros mundos, sí, pero sobre todo nos permite meternos en la piel de otra persona, sentir lo que siente. Y al hacer eso, es inevitable que terminemos pensando en nuestro propio mundo, en nuestros propios problemas. Y esto nos lleva a una conclusión que a mí me parece increíblemente profunda. La buena literatura, la que perdura, no viene a darnos respuestas ni soluciones fáciles. Al contrario, su verdadera fuerza está en su capacidad de sembrar preguntas, de dejarnos con dudas, de obligarnos a pensar. Así que, para cerrar, les dejo esa pregunta picando. Piensen en el último libro que de verdad les movió algo, que los dejó pensando días, más allá de si les gustó el final o no. ¿Qué pregunta les dejó dando vueltas en la cabeza? Justo ahí, en esa pregunta, es donde vive la verdadera magia de la literatura.